Cuando compro un bien, como un electrodoméstico, un computador, un carro o un servicio, debo saber qué estoy comprando. ¿Qué recibo y cuánto debo pagar? Conocer claramente la garantía y el respaldo que me ofrecen. También informarme cómo se usa. Esto es consumo responsable. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Mi nombre es Fanny y yo ya no sé qué hacer. Compré esta licuadora y a los 2 días se me dañó. Eso no es justo con mis hijos. Yo soy Felipe. Compré un carro nuevo y lo único que funciona ahora es el llavero. Eso salió humo por todos lados. Y ahora nadie me quiere responder. Amigos, Usted no necesita esto. Infórmese cómo presentar una demanda. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, estamos ya de regreso. Recuerden que en www.sic.gov.co encontrarán toda la información respecto a este congreso, así como las memorias. Recuerden también que el Diario de la República tiene hoy una separata de la Superintendencia de Industria y Comercio que ustedes pueden llevar para conservar con ustedes. Vamos a continuar con nuestra programación. Hace 31 años, en 1984, se vendió el primer teléfono celular en el mundo. Era bastante grande, muy exclusivo y su precio llegaba casi a los $4.000. Hoy existen países donde hay más teléfonos que habitantes. Damos paso ahora a la conferencia titulada La competencia en el sector de las telecomunicaciones, a cargo del doctor Esteban Iriarte, presidente de Tigo Une. Bueno, muy buenas tardes. Hace un tiempo atrás recibí una invitación de la SIC, la cual agradezco muchísimo hoy poder estar acá con todos ustedes. Agradezco al superintendente Pablo Felipe Robledo que me invitó también a participar. Para mí es un honor y un orgullo estar acá hablando de algo que ha sido una batalla enorme para nosotros en Colombia, que tiene que ver justamente con la competencia. Lo que nunca supe es por qué me invitaron realmente, hasta el día de hoy. Hoy llegué temprano, me senté, estaba acá en el auditorio, estaba compartiendo con ustedes. De hecho, mis felicitaciones también, excelente la organización, excelente los expositores. Y en algún momento escuché que llamaban a los empresarios palomas ansiosas, creo. Y dije, me llamaron para insultarme. Después, cuando vi cómo transcurrían las presentaciones, entendí que estoy acá porque soy el caso práctico. Ustedes van a ver cómo en esta industria, cómo puede haber un dominante y cómo puede haber dominados. Entonces, sin más, me gustaría compartir con ustedes un poco la agenda de la presentación que tiene que ver con la concentración en este mercado, en el mercado de las telecomunicaciones. Voy a usar Colombia, que es donde estamos hoy, de ejemplo, pero también lo voy a comparar con distintos aspectos y distintos lugares del mundo. El estado actual del mercado, dónde estamos parados, las consecuencias que trae para la concentración del mercado para el mundo de las telecomunicaciones y para el usuario en particular, y finalmente un grupo de conclusiones. Lo primero es entender quién es en el mundo de las telecomunicaciones, cuál es nuestro rol en la industria, qué es lo que hacemos. Y lo que nosotros hacemos, a mí me gusta definirlo como que somos el aceite que hace que otras industrias se puedan mover. Y esto es muy importante y hay que tenerlo en mente. Cuando uno mira definiciones de dominancia, lo primero que encuentra son estas definiciones, una local, la otra regional de la CEPAL. Pero a mí me gusta definirlo de otra manera. A mí me gusta decir, miren, dominante es ni más ni menos aquel, ¿sí?, que tiene una billetera enorme y una ética muy pequeña. Una definición simple, ¿sí? Cuando uno tiene mucha plata y no tiene ética, lo que termina haciendo es ir por la voracidad del mercado capitalista, llevándose por delante a los usuarios y a los diferentes actores del mercado. Dicho esto, y ahí tiene una serie de consecuencias.
Dicho esto, la pregunta es ¿dónde está hoy Colombia? Y Colombia está, en este gráfico que están viendo, ubicado en la 5ª posición. El mercado más concentrado del mundo, no porque lo diga yo, sino por el índice HHI, es México. Y, oh casualidad, Nicaragua lo sigue y en el 5º lugar viene Colombia. Como ustedes pueden ver ahí, hay un común denominador. El mismo operador es quien domina estos 3 mercados. El índice HHI lo que dice es que en un mercado normal de competencia, lo esperable es tener 2.500 puntos. 2.500 puntos que están indicados ahí con una línea verde que mostrarían un mercado donde hay un equilibrio que beneficia al consumidor. Cuando ustedes revisan qué significa la fórmula, es súper compleja, yo sé que la mayoría de ustedes la podrían definir mucho mejor que yo, pero lo que les quiero decir acá es lo que significa esto, cuando uno va, por ejemplo, al caso de Brasil, es que hay 4 competidores y cada uno de ellos tiene un porcentaje del mercado que no supera el 30%. Entre el más alto de ellos, entre el que más concentra mercado y el más pequeño de ellos, hay solo 10 puntos de market share de diferencia. Cuando uno viene a Colombia y mira esto, ¿sí?, entre el más pequeño, medido en ingresos, y el más grande, la diferencia son 50 puntos de market share. ¿Sí? Eso es concentración. Inclusive uno podría ir más allá y decir, pero ¿cómo el índice HHI en definitiva es un valor agregado? Termina sumando todos los mercados, los market share, las distintas unidades de negocios que tenemos dentro. Pero en realidad, cuando uno lo abre, encuentra que nuestro mercado se divide en 3 grandes grupos, en lo que son los usuarios, el tráfico, lo que hablan esos usuarios de un lugar hacia el otro, y finalmente los ingresos que dejan esos usuarios. Y acá tomé el mercado más concentrado del mundo y lo comparé contra Colombia. De nuevo, establecimos la línea punteada, la línea verde, como la línea del índice HHI para que se puedan ver cómo evolucionó desde el año pasado hasta este año esa concentración. Y como ustedes pueden ver, en el caso del tráfico, por ejemplo, el mercado se sigue concentrando. ¿Sí? El tráfico es lo único que no podemos manipular los empresarios. ¿Por qué? Porque la definición de usuario es una definición interna. Se ha intentado regular muchas veces, pero la definición de usuario, lo que yo considero un usuario, es una definición propia de la compañía. Si yo considero una persona que compra un chip en la calle y que cargó en un mes 1.000 pesos colombianos, ¿sí? 0,33 centavos de dólar, dependiendo del día, y no los usó, puedo considerar que eso no es un usuario, que no es un cliente. Si me beneficia considerar que eso es un usuario, yo puedo agrandar mi base de usuarios. Puedo decir que eso sí es un cliente. ¿Sí? Lo que no puedo hacer es ocultar el tráfico, porque las llamadas que hicieron los usuarios quedan registradas. Y ahí uno es, en ese indicador es donde uno puede fácilmente encontrar si el mercado se desconcentra o no. Lo mismo sucede con el caso de los ingresos. Ahora, volviendo al concepto de que nuestra industria es el acelerador que genera, o el aceite que está entre las otras industrias, ¿qué es lo que implica? ¿Qué implica que se concentre el mercado? Y las implicancias son muchas, las vamos a ver más adelante, pero lo que para mí resulta interesante es que cuando nuestro mercado funciona bien, la penetración que se genera, por ejemplo, en el mercado de datos, permite un crecimiento en términos del PBI del país que va desde el 0,9 hasta el 1,5 puntos porcentuales. ¿Sí? Después, al final de mi presentación, voy a compartir por primera vez con ustedes un estudio que hizo Fedesarrollos específicamente sobre el caso de Colombia y vamos a ver números para el caso colombiano que acaban de entregar el estudio a principios de este mes. Pero nuestra industria, cuando funciona, por cada peso que se invierte permite que haya 2,8 pesos de valor agregado en la economía, o que se inviertan 3,7 pesos por parte de los sectores proveedores de esos insumos. Ahora fíjense cómo está dividida la industria. La industria tiene 2 grandes grupos. Uno es quienes operamos en el mundo real, se dice que es quienes tenemos nuestras propias redes y que ustedes lo ven reflejado ahí en las primeras 4 columnas o 5 columnas hasta DirecTV. Y después hay un híbrido, que ahora les voy a explicar por qué es un híbrido, y después vienen los MVNO, que son operadores virtuales, son quienes
tienen una estrategia de montarse sobre la red de alguien más, pagarle un derecho por ese acceso, más algún consumo variable, y operar en el mercado con una marca propia, con facturación propia, con clientes propios. En realidad, las 3 primeras columnas que están ahí son los únicos operadores que tienen 100% de su red, es decir, que tienen una red fija y una red móvil. ¿Qué significa una red móvil? Son la capacidad de dar telefonía celular y datos celulares. Y la red fija significa la capacidad de dar televisión por cable, la capacidad de dar telefonía fija y finalmente internet por datos. Entonces, cuando uno lo mira así, luego de la fusión que hizo Tigo Une el año pasado, hay 3 competidores que tienen el 100% de disponibilidad. ETB también lo tiene, la empresa telefónica de Bogotá, pero en realidad en el caso de la telefonía móvil tiene Spectro, el cual comparte con nuestra compañía, hemos comprado juntos, pero utiliza nuestra red al momento de proveer el servicio. Entonces, esta es una foto del mercado. Hasta ahí alguien me podría parar y decir, bueno, Esteban, pero en definitiva, en un mercado como el colombiano, tener 8 competidores entre virtuales y no virtuales, o 9, y varios de ellos con la cartera completa del producto, se ve bastante bien. ¿Por qué? De nuevo, estás parado ahí adelante hablando de dominancia en el mercado de las telecomunicaciones o de concentración. Perdón, acá, esta es. Y estoy acá hablando de este tema justamente por las barritas coloradas, por las rojas. Ahí ustedes claramente pueden observar gráficamente, sin entrar en el detalle de los números y demás, tanto en usuarios como en ingresos hay una concentración significativa. Esa concentración, ¿sí?, distorsiona el mercado y genera que haya disrupción en el usuario, que haya cuestiones de calidad. Cuando nosotros escuchamos, como tuvimos que escuchar esta semana, al presidente trinar, como dicen en Colombia, con respecto a la calidad, hay una razón. Hay razones técnicas muy válidas, que son los bloqueadores, la dificultad de poner infraestructura, pero también hay una razón que está atada a la infraestructura. Cuando un competidor con igualdad de infraestructura en términos de espectro tiene el 60% del mercado, el 65%, y el resto de la infraestructura está dividido en otros 7%, definitivamente hay una sobresaturación de esa infraestructura. Y como el tráfico va a esos, cuando a ustedes se le cae una llamada, nadie sabe si la llamada que se cayó se originó en su proveedor o en el proveedor dominante, pero la calidad del mercado se afecta, ¿sí? Entonces, esto es importante entender. Cuando hablamos de manera teórica de la calidad, la concentración, el problema de precio, tiene una bajada real a nuestra industria y tiene un impacto real. Hasta que llegamos a este cuadro. El gobierno ha regulado significativamente, luego de decretar dominante, y ha sancionado significativamente desde sus distintos entes, inclusive desde la SIC, hace un tiempo atrás, yo creo que hace 2 años atrás, hubo una multa muy fuerte por abuso de la posición dominante. Sin embargo, ¿sí?, uno puede mirar este cuadro que tienen acá adelante, les voy a simplificar la lectura, la parte de arriba es el mercado de voz móvil, cuando hacemos llamadas, la parte de abajo es el consumo de internet. Se los puedo poner en otras palabras, les puedo decir, la parte de arriba es lo viejo, la parte de abajo es lo nuevo. La parte de arriba es el pasado, es lo que va a morir, la parte de abajo es el futuro. Y la pregunta que tenemos, y quiero detenerme en este cuadro, y que tenemos que resolver todos nosotros, cada uno desde su distinto lugar, es ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Nosotros, hoy los que estamos acá, somos parte del grupo de actores que están manejando este mercado. Dentro de 10 años, ¿sí?, probablemente estemos en otras funciones, haciendo otras cosas, pero vamos a haber sido parte de esta historia. Y como ustedes ven, lo que ha sucedido es que el mercado en datos, fíjense en los ingresos, se ha concentrado. Y estamos viendo los últimos 2 años, desde el 2012 hasta acá, 3 años si quieren. El dominante trasladó su dominancia del mercado de voz al mercado de datos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cómo es que lo hizo? Entonces, ahí hay un montón de explicaciones, pero hay una única verdad. Y la única verdad es fácil. Yo no conozco gente que ande con 2 teléfonos por la calle, ¿sí? Uno para manejar voz y otro para manejar datos. Conozco gente que anda con 2 teléfonos en la calle, pero tiene otros motivos para hacerlo, ¿sí?
pero en realidad nadie anda para hablar por la calle con un teléfono para hablar y otro para consumir datos. Por ende, la concentración que uno logra en un mercado la puede trasladar al mercado del futuro fácilmente. Nosotros, si no logramos romper este equilibrio, ¿sí? Si no logramos romper este centro de atracción del consumidor, somos partícipes de que esto está sucediendo. Por eso es muy importante esta pelea. Ahora, entendamos concentración, ¿sí? Cuando hablamos de concentración, ¿de qué tamaño hablamos? Porque les acabo de mostrar un montón de gráficos y curvas y números y cuestiones típicos de alguien que maneja una compañía, pero se los quiero poner de manera que lo puedan recordar esta noche. La línea roja es, del lado izquierdo, es los ingresos que tienen nuestras compañías, nuestra industria. Todos los datos son públicos, todos los datos están abajo, sus fuentes en cada uno de los slides. Y del otro lado del gráfico está el EBITDA. El EBITDA es una sigla en inglés para determinar el margen de las compañías. Significa Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que básicamente son la rentabilidad que tiene antes de los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones de las compañías. La línea verde es Movistar, la línea azul es Tigo, ¿sí? Entonces ustedes, frenemos un segundo la línea azul, cualquiera de ellas, y ustedes pueden decir, bueno, quien tenemos adelante es un competidor pequeño en esta industria, ¿sí? Pero nuestra compañía hoy es la segunda en el mercado de telecomunicaciones de Colombia, damos empleo a más de 30.000 personas, facturamos, dependiendo del dólar nuevamente, algo entre 2 y 2.5 billones de dólares al año. No entramos en la categoría de compañía pequeña, ¿sí? Pero el competidor que enfrento todas las mañanas cuando me despierto, en ingresos, ¿sí? Tiene la sumatoria de los ingresos de Movistar más la de Tigo multiplicado por 2. ¿Entienden la relación del tamaño? Y en términos de margen, ¿sí? Es mayor, sumando los márgenes de Tigo y Movistar, el margen del competidor dominante es mayor. De hecho, su margen, lo que le queda como EBITDA, es mayor que toda mi facturación, ¿sí? Entonces, cuando uno se despierta y está en un negocio de prepago, ¿sí? Eso significa que cuando me despierto a la mañana no tengo plata en mi caja. Tengo que ir, salir, convencer a alguien que compre un chip y que lo consuma, ¿sí? Y se enfrenta contra alguien que, por ejemplo, en el mes que cambió la marca, tuvo la capacidad de poner 60 millones de dólares, solo en el mes que cambiaba la marca. Y nuestro presupuesto para todo el año eran 40 millones de dólares en el mismo rubro que es marketing, la pelea es muy dispareja, ¿sí? Y hasta ahí podríamos decir, bueno, mira, algo habrán hecho bien para tener esa posición. Y de hecho, mi compañía o uno de mis accionistas, que es Millicom, es grande, ¿sí? En muchos otros países. Lo que no es dominante. Y lo que jamás pasó es que lo declaren abusador de la posición dominante. Hay una gran diferencia entre ser grande, ¿sí? Y hacer las cosas bien y liderar un mercado, y ser grande para dominar y abusar de ese tamaño. Hay una gran diferencia. Y muchos de los que están hoy acá hacen la diferencia en el mercado. Muchos de ustedes tienen la capacidad que yo no tengo para cambiar esa historia en el futuro. Y por eso es que hoy estoy acá. Cuando uno mira los hechos y las consecuencias desde una manera más teórica, lo que tenemos que decir es que Claro tiene una participación agregada del 54% y una participación en ingresos del 66%. ¿Sí? Entonces, déjenme repetir, porque ahí los números hablan, me decía un jefe que tuve hace muchísimos años, y tenía razón. Si ustedes tienen el 54% de los ingresos, ¿sí? Y el 66% de los valores, cada unidad que venden, independientemente de qué mercado estamos hablando, ¿es más cara o más barata que sus competidores? La dominancia afecta el precio. Y acá esto es innegable, porque podemos discutir años que las promociones, los empaquetamientos, pero si su market share de usuarios es menor a su market share de ingresos, déjeme decirle, usted cobra más caro que el promedio del mercado.
Y el promedio se da por su precio más el precio de los otros 2 competidores o los otros 10 competidores, no importa. ¿Sí? Definitivamente esto afecta al consumidor, a nadie más, al consumidor. Le pedimos a Fedesarrollo hace un tiempo atrás que renueve un estudio que había hecho en el año 2011. Y esto es realmente una primicia para este evento. La gente de Fedesarrollo va a estar relevando estos datos o abriendo estos datos con muchísima más profundidad. Yo solamente tomé algunos. En las próximas, creo, 2 semanas hay un evento para eso. Pero déjenme pararme en lo que realmente nos importa, que es el bienestar de todos los que hacemos parte de un mercado, de una industria, de un país. La falta de competencia en el mercado tiene una pérdida del PBI de 1,09%. La concentración del mercado de las telecomunicaciones, siendo lo que les decía antes, el aceite de las distintas industrias, afecta el PBI de Colombia en este año, no dentro de 10, no hace 4, en el 1,09%. 8 billones de pesos colombianos. Es un montón de dinero. No solo eso, y esta es la parte más grave para mí, que es que este estudio que hizo Fedesarrollo hace 3 años atrás mostraba que el impacto de la concentración estaba alrededor del 0,72% o puntos. Lo que les estoy diciendo es que en 3 años la concentración creció e impactó el PBI de Colombia en más de un 30%, a razón de 0,11 por año. Esto es gravísimo. Entonces ustedes me podrían preguntar, pero Esteban, ¿cuál es el límite? En definitiva, bueno, si ya creció y ya quedó así, tan mal no estamos. En México, y creo que acá había autoridades mexicanas, el impacto del PBI, ¿sí?, en el PBI por la concentración del mismo operador en el mercado de las telecomunicaciones superó el 3% del PBI. En ese momento, que fue el año pasado, el regulador y el gobierno dieron una pelea dificilísima para poder controlar al dominante. Entonces, tenemos el 1% del PBI, podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener 4. En algún momento tenemos que tomar medidas mucho más fuertes que puedan permitirle a nuestra industria beneficiar a las otras industrias y que de producto de esos beneficios sumados el país se beneficie. Indudablemente el que se lleva la peor parte de esto es el consumidor, ¿sí? Un consumidor que ha sido bendecido por cómo el desarrollo de las tecnologías y la innovación le han permitido achicar la brecha con otras personas y con otras industrias. Imagínense, hoy había alguien que me estaba haciendo una entrevista, un periodista joven de acá, de un periódico local, y le preguntaba, imagínate que hoy nuestra industria no esté más, que no tengas el teléfono con el que me estás grabando, que no tengas internet para pasar ahora mismo tu nota al periódico, que no tengas la televisión por cable en tu oficina para poder ver qué está pasando en el mismo momento. ¿Cómo sería tu industria? ¿Cómo estaría hoy el diario? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tu futuro? Posiblemente que tenía Cata 25 años, la persona 30, la que nos entrevistó. ¿Cómo van a ser tus próximos 30 años? Entonces, lo que tenemos que tener muy presente es el usuario, es cada uno de ustedes haciendo uso de la tecnología. Cuando nosotros bloqueamos, ¿sí?, y tomamos medidas tratando de regular al operador dominante para controlar su dominancia y afectamos al usuario, por ejemplo, sacarle el subsidio a los teléfonos, ¿sí?, para poder controlar que su poder de compra sea menor y entonces así el retail puede vender teléfonos, cosa que se le fue vedada por poder del dominante. En definitiva, el que pierde es el usuario. Quien paga hoy 30% más, que era el subsidio promedio, un teléfono, no es ni más ni menos que el usuario, ¿sí? Quien paga hoy el precio promedio más alto entre la voz y los datos, no es ni más ni menos que el usuario, ¿sí? Quien pierde el crecimiento del PBI es el país,
pero que termina impactando en el mismo usuario, que es el que vive adentro de ese país. Entonces, hay muchas medidas estructurales que se han tomado y yo quiero resaltar este punto. Digo, el gobierno ha tomado medidas ejemplarizadoras para con el dominante. Ha dado pasos muy fuertes. Esta SIC que estamos hoy acá ha multado fuertemente, con una multa histórica, al dominante por el abuso de su dominancia, ¿sí? Pero sin embargo se sigue concentrando. Acá hay una serie de medidas que fueron las que se tomaron. Hay extremos. Uno podría pensar en la partición del mercado, como se hizo en algún momento en el Estado americano, de las Baby Bells, y obligar a vender a Bell South y separar en las distintas, lo que se llamó en su momento las Baby Bells, cada una de las distintas compañías. Podríamos tomar un techo de mercado, podríamos decir el mercado no se puede pasar de un market share de más del 30%, 40%. Pero ¿por qué tener que tomar medidas contrarias a nuestras creencias? ¿Sí? Nosotros estamos en Colombia, estamos en un país de libre mercado donde mis accionistas invirtieron el año pasado más de $1.000 millones para provocar una fusión que ha concentrado esta industria, que ha concentrado las dos compañías para poder pelear contra el operador dominante. ¿Pero por qué tomar esas medidas? A mí me gustaba, hoy escuchaba a uno de los expositores que hablaba de que el mercado tiene que encontrar la manera de regularse y que los entes reguladores y sus distintos organismos a través del gobierno tienen que poder acompañar ese proceso, ¿sí? En el mediano y en el largo plazo. Y yo comulgo con esa visión, pese a que en este momento para mí sería mucho más fácil pedir un techo de mercado. Es decir, ¿saben qué? Pártanlo, porque no lo podemos arreglar, porque llevamos años y no lo podemos arreglar. Pero cada uno de nosotros tenemos que pensar en qué es lo que estamos haciendo para que el futuro, cuando nuestros hijos lleguen, ¿sí? Y cuando la voz ya no exista, y cuando todas las llamadas sean a través de WhatsApp o el app que exista en ese momento, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que el 60, 70% de ese mercado no esté en manos de una sola persona o una sola compañía? Y este es el desafío. Esto es lo que realmente tenemos que hacer. Hay un set de medidas muy importantes. Entonces, y entregando un ratito antes de lo que me tocaba, quisiera repasar las conclusiones con ustedes. Resaltar la dominancia como primer lugar, la preocupación por el traslado de la dominancia de voz a la dominancia de datos, la concentración del mercado que afecta al consumidor. Y este es el eje de todo. Muchas veces nos preguntan o me preguntan por qué Tigo ha sido exitoso durante los últimos años, creciendo a una velocidad 3, 4 veces superior a la velocidad del mercado. Yo creo que hay 2 o 3 motivos nada más. Uno es el foco en el consumidor. Realmente nuestras decisiones no nacen de lo que nosotros podemos hacer y se le imponemos al consumidor, nacen de lo que el consumidor necesita y nosotros nos estructuramos para ver cómo vamos atrás de él. La segunda tiene que ver con la innovación. Soy muy respetuoso de las leyes, pero me gusta estar un paso adelante. Esto significa, por ejemplo, cuando se reguló que los teléfonos se tenían que vender abiertos, con las bandas abiertas para que uno compre un teléfono y sea de uno, ¿sí? Nosotros habíamos tomado esa medida como un año atrás. Este tipo de cosas hacen que uno se convierta en el líder a través de la innovación. Recién también nos hablaban de la innovación. Y la tercera tiene que ver con ser accesibles, vender productos que la gente pueda pagar, ni más ni menos. ¿Para qué me sirve ser innovador, entender al cliente, si cada vez que lo veo lo voy a tratar de asaltar en una esquina? La cuarta es las medidas que tenemos que tomar para que el mercado de voz y el mercado de datos se corrijan, ¿sí? Y ahí tenemos un camino largo, muy largo. Yo llevo viviendo en Colombia 3 años y medio. Durante los últimos 11 años he vivido en 9 lugares distintos y realmente nunca enfrenté una situación como la que estoy enfrentando acá. He vivido en muchos países, en muchas ciudades. Esto es realmente titánico, pero no para mi tarea. Digo, solo por sacar el promedio de los años que viví por ciudad no me debe quedar mucho por irme. Digo, esto es titánico para los que se quedan adentro del país, para cada uno de ustedes, para tener la infraestructura que se merecen. Con la infraestructura que se merecen es más fácil establecer empresas en cualquier lugar.
Si no tenemos medidas estructurales fuertes, serias, con un control rígido que permita darle seguimiento a lo que está pasando, les aseguro, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Porque en definitiva, nuestra historia reciente y la más antigua muestra ese camino. Este es el momento de cambiar la historia. Y finalmente, me despido con lo que traté de resaltar en toda la presentación, que es con el usuario, con la necesidad que tiene de recibir ofertas, precios, calidad y cobertura. Todos somos rehenes de una dominancia que se ha convertido en abusiva a través del tiempo, ¿sí? Y que tenemos que poder controlar. Así que me quedaron 10 minutos, yo no sé si hay alguna pregunta, si no, esto es todo. Muchas gracias. Cada día los colombianos hacen muchas acciones de compra.